La cultura etrusca fue una civilización de la antigüedad cuyo núcleo geográfico fue la región de la Toscana, Italia, a la cual dieron su nombre. Los etruscos que vivían en Etruria eran conocidos como tirrenos por los griegos. Estuvieron en su apogeo en Italia desde el siglo VIII hasta la llegada de Roma en el 40 a.C. Heródoto informa como teoría de su origen que los etruscos procedían de Asia Menor. En cierto modo, predecesora de Roma y heredera del mundo helénico, su cultura y sus técnicas militares superiores hicieron de este pueblo el dueño del norte y centro de la península itálica. Los etruscos vivían en lo que es la Toscana moderna, en la zona delimitada por los ríos Tíber y Arno, los Apeninos y el mar Tirreno. La economía etrusca se basaba en la agricultura y el comercio, especialmente con los griegos y Cartago, además de los recursos minerales. El nombre de los etruscos, que era tirreno o tirseniano según los griegos, proviene del líder de los emigrados de Lidia, el rey Tirsenos. Para Helánico de Lesbos, los etruscos eran pelasgianos del Egeo. Una isla en el Egeo muestra una escritura que parece similar al etrusco, una lengua que sigue siendo un enigma para los lingüistas históricos. La propia opinión de Dionisio sobre los orígenes de los etruscos es que eran residentes autóctonos de Italia. También dice que los etruscos se llamaban a sí mismos Racena. La cultura de Villanova se desarrolló durante la Edad de Hierro en el centro de Italia desde alrededor del año 1100 a.C. El nombre es en realidad engañoso, ya que la cultura es, de hecho, los etruscos en su forma temprana. La cultura de Villanova se benefició de una mayor explotación de los recursos naturales del área, lo que permitió la formación de pueblos. Las casas eran típicamente circulares y estaban hechas de paredes de zarzo y techos de paja con adornos de madera y terracota. Aún sobreviven modelos de cerámica que fueron utilizados para almacenar las cenizas de los fallecidos. Con la garantía de cultivos regulares y bien manejados, una parte de la comunidad pudo dedicarse a la fabricación y el comercio. La importancia de los caballos se ve en los muchos hallazgos de fragmentos de caballos de bronce en los grandes cementerios ubicados fuera de sus asentamientos. Alrededor del año 750 a.C., la cultura de Villanova se había convertido en la cultura etrusca propiamente dicha, y muchos de los sitios de Villanova continuaron desarrollándose como las principales ciudades etruscas. Los etruscos ahora estaban listos para establecerse como uno de los grupos de población más exitosos en el antiguo Mediterráneo. Las ciudades etruscas eran ciudades-estado independientes conectadas entre sí solo por una religión, idioma y cultura comunes en general, geográficamente distribuidas desde el río Tíber en el sur hasta partes del Valle del Po en el norte. Las principales ciudades etruscas incluyen Cerveteri, Chiusi, Populonia, Tarquinia, Velles, Betulonia y Bulki. Las ciudades se desarrollaron de manera independiente para que las innovaciones en áreas como la manufactura, el arte, la arquitectura y el gobierno ocurrieran en diferentes momentos y en diferentes lugares. En términos generales, los sitios costeros, con su mayor contacto con las culturas contemporáneas, evolucionaron más rápido, pero con el tiempo transmitieron nuevas ideas al interior de Etruria. La prosperidad se basaba en tierras fértiles y en herramientas agrícolas mejoradas, ricos recursos minerales, especialmente hierro, y la fabricación de herramientas de metal, cerámica y productos en materiales preciosos como el oro y la plata. Una red comercial que conectaba las ciudades etruscas entre sí con las tribus del norte de Italia y los Alpes, y con otras naciones de comercio marítimo como los fenicios, griegos, cartaginenses y el cercano oriente en general.
Mientras que los esclavos, las materias primas y los productos manufacturados fueron importados, los etruscos exportaron hierro, su propia cerámica y productos alimenticios, en particular vino, aceite de oliva, cereal y piñones. Con el comercio floreciente desde el siglo VII a.C., el impacto cultural del consiguiente aumento del contacto entre culturas también se hizo más profundo. Los artesanos de Grecia se establecieron en Emporia y puertos comerciales semi-independientes surgieron en la costa del Tirreno, el más famoso en Pirgi, uno de los puertos de Cerveteri. Los hábitos alimenticios, la vestimenta, el alfabeto y la religión son solo algunas de las áreas donde los pueblos de Grecia y del cercano oriente transformarían la cultura etrusca en el llamado periodo de orientalización. El gobierno inicial de las ciudades etruscas se basó en una monarquía, pero más tarde se convirtió en gobierno de una oligarquía que supervisaba y dominaba todas las posiciones públicas y una asamblea popular de ciudadanos. La única evidencia de una conexión política entre las ciudades es una reunión anual de la Liga Etrusca. Este era un cuerpo del que no sabemos casi nada, excepto que las 12 o 15 de las ciudades más importantes enviaron a los ancianos a reunirse, en gran parte con fines religiosos, en un santuario llamado Fanum Voltumane, cuya ubicación es desconocida, pero probablemente estaba cerca de Orvieto. La sociedad etrusca tenía varios niveles de estatus social. Los hombres de ciertos grupos de clanes parecen haber dominado los roles clave en las líneas de la política, religión y justicia, y la pertenencia a un clan es probablemente más importante que incluso de qué ciudad provenían. Las mujeres disfrutaron de más libertad que en la mayoría de las otras culturas antiguas, por ejemplo, pudiendo heredar propiedades por derecho propio, incluso si todavía no eran iguales a los hombres e incapaces de participar en la vida pública más allá de las ocasiones sociales y religiosas. La religión de los etruscos era politeísta, con dioses para todos esos lugares importantes, objetos, ideas y eventos. Todo esto se pensaba que afectaban o controlaban la vida cotidiana. A la cabeza del panteón estaba Tinia, aunque como la mayoría de esas figuras probablemente no se pensaba que se preocupara mucho por los asuntos humanos mundanos. Para eso había toda clase de otros dioses, como Tanur, la diosa del nacimiento, Aita, dios del inframundo, y Usil, el dios del sol. El dios etrusco nacional parece haber sido Belta, quien estuvo estrechamente relacionado con la vegetación. Los amuletos fueron usados especialmente por niños para alejar los espíritus malignos y la mala suerte. La presencia de objetos preciosos y cotidianos en las tumbas etruscas es un indicador de una creencia de la continuación de la vida en el más allá, al igual que los antiguos egipcios. Las ciudades etruscas se unieron a Cartago para defender con éxito sus intereses comerciales contra una flota naval griega en la batalla de Alaila, también conocida como Batalla del Mar de Cerdeña, en el 540 a.C. Tal fue el dominio etrusco de los mares y el comercio marítimo a lo largo de la costa italiana que los griegos se refirieron repetidamente a ellos como piratas canallas. Sin embargo, en el siglo V a.C., Siracusa era la potencia comercial mediterránea dominante y la ciudad siciliana se combinó con Cumae para infligir una derrota naval a los etruscos en la batalla de Cumae en el 474 a.C. Pero lo peor estaba por venir cuando el tirano siracusano Dionisio decide atacar la costa etrusca en el 384 a.C. y destruir muchos de los puertos etruscos. Estos factores contribuyeron significativamente a la pérdida del comercio y al consiguiente declive de muchas ciudades etruscas vistas desde el siglo IV al III a.C.
Las tácticas de guerra etruscas parecen haber seguido inicialmente los principios griegos y el uso de hoplitas, desplegados en la formación de falange estática. Pero desde el siglo VI a.C., el hallazgo en mayor número de cascos de bronce redondos más pequeños sugeriría una guerra más móvil. Aunque se han descubierto varios carros en las tumbas etruscas, es probable que estos fueran solo para uso ceremonial. La acuñación de monedas a partir del siglo V a.C. sugiere que los mercenarios se usaron en la guerra, como lo fueron en muchas culturas contemporáneas. En el mismo siglo, muchas ciudades construyeron extensos muros de fortificación con torres y puertas. Todos estos desarrollos apuntan a una nueva amenaza militar y vendría desde el sur, donde se construiría un gran imperio. Roma estaba en pie de guerra. En el siglo VI a.C., algunos de los primeros reyes de Roma, aunque legendarios, eran de Tarquinia, pero a finales del siglo IV a.C., Roma ya no era el vecino menor de los etruscos y comenzaba a buscar nuevas tierras que conquistar. Seguirían unos 200 años de guerra intermitente. Los tratados de paz, las alianzas y las treguas temporales fueron marcados por batallas y asedios, como el ataque de 10 años de Roma contra Velles desde el 406 a.C. y el asedio de Chiusi y la batalla de Sentinón, ambos en el 295 a.C. Eventualmente, el ejército profesional de Roma, sus mayores habilidades organizativas, su personal y recursos superiores y la falta crucial de unidad política entre las ciudades etruscas hicieron que solo pudiera haber un ganador. El 280 a.C. fue un año significativo y vio la caída de Tarquinia, Orvieto y Bulki, entre otros. Cerveteri cayó en el 273 a.C., uno de los últimos en resistir la implacable propagación de lo que rápidamente se estaba convirtiendo en un imperio romano. El final llegó cuando muchas ciudades etruscas apoyaron a Marius en la guerra civil ganada por Sila, quien rápidamente los echó fuera en el 83 y 82 a.C. Los etruscos se romanizaron, su cultura y su lengua se transformaron en latín, se destruyó su literatura y se borró su historia. Los romanos no solo tomaron las tierras y los tesoros que podían de sus vecinos, sino que también les robaron algunas ideas a los etruscos. Los romanos adoptaron la práctica etrusca de la adivinación junto con otras características de la religión etrusca, como los rituales para establecer nuevas ciudades y dividir territorios. Además, los adivinos etruscos se convirtieron en un miembro básico de los hogares de élite. La columna toscana, la puerta arqueada, la villa privada con atrio, las tumbas con fosas para múltiples urnas funerarias y los templos a gran escala sobre impresionantes plataformas elevadas son todas características arquitectónicas etruscas que los romanos adoptarían y adaptarían. Otras influencias culturales incluyen la procesión de la victoria, que se convertiría en el triunfo romano, y la túnica etrusca en blanco, púrpura o con un borde rojo, que se convertiría en la toga romana. Finalmente, en lenguaje, los etruscos pasaron muchas palabras a sus sucesores en Italia y a través de su alfabeto adaptado del griego, influirían en las lenguas del norte de Europa con la creación del alfabeto rúnico. Aunque la mayoría de los escritos etruscos que podrían haber ayudado a los lingüistas fueron incendiados por los emperadores romanos cristianos ansiosos por acabar con el paganismo. Lo que sobrevivió fue incendiado por devotos musulmanes primitivos en el norte de África.